Bueno, en este vídeo breve vamos a intentar reconstruir aquello que aprendimos para el movimiento relativo en una dimensión en varias dimensiones. La idea principal es la misma. Tenemos aquí un sistema de referencia que va a ser estático en todo momento y ahora lo que queremos es relacionar cuál es el comportamiento de un objeto, por ejemplo B, desde la perspectiva de un sistema de referencia que está montado sobre este otro objeto A. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista del sistema fijo que tenemos aquí, la relación es bastante sencilla. Si yo quiero describir este vector posición, de aquí hasta este extremo, fijaos que simplemente tengo que hacer una suma vectorial. Voy a hacer la suma vectorial de este vector, de aquí a aquí, más este otro vector. ¿Vale? Esta es la expresión que tenemos aquí escrita. Bien, lo bueno de la cinemática es que una vez que tenemos una posición, simplemente la derivamos y con esto podemos sacar una velocidad y si la derivamos podemos sacar una aceleración. Así que, como digo, toda la cinemática se reduce a una suma de vectores. Como siempre, lo difícil no es la definición, lo difícil es saber cómo aplicarlo. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo. Bien, vamos a ver primero el enunciado y luego pasamos al papel y lo tratamos de resolver. Es una variación de un problema del Tipler, en particular el problema 316, pero como digo es una variación porque no vamos a utilizar el dato que da en el libro, que es que la velocidad de la barca vista desde el agua es 4, sino que es 8 km por hora. Bueno, la idea es la siguiente. Tenemos un barco que en principio parte de aquí, del punto A, en reposo, o en reposo no, con velocidad constante, y nos dicen que la velocidad del barco visto desde el agua, es decir, si el agua estuviese completamente calma, sería, como digo, de 8 metros por segundo. Bien, además nos dicen que el río se está moviendo, como veis aquí, en este sentido, con una velocidad que es 4 kilómetros por hora. Y la pregunta es, ¿qué rumbo, ¿vale? ¿Cuál es el ángulo, por ejemplo, respecto a esta dirección, que tenemos que darle al barco para que, a pesar de que está apuntando hacia allá, en esta dirección, acabe en este punto? ¿Por qué va a ocurrir eso? Bueno, pues que aunque el barco se está intentando mover hacia allá, el propio agua lo está arrastrando en ese sentido. ¿Vale? Así que, como veis, es un problema de relativo porque nosotros solo conocemos, solo podemos medir desde el barco la velocidad relativa al agua. ¿Vale? Pero lo que nos interesa es la velocidad relativa al suelo, porque es en el suelo, en las dos orillas, donde estamos intentando movernos. Bien, pues manos a la obra. Muy bien, pues vamos a hacernos aquí un pequeño croquis. Tenemos aquí la orilla del río. El barco va a partir de este punto y quiere llegar a este otro punto B. ¿Vale? Problema, que el río pues, tiene una corriente muy fuerte que va en ese sentido. Entonces lo que tenemos que hacer al final es, bueno, pues poner el barco con un cierto rumbo. En este caso ese rumbo lo vamos a medir con respecto a esta dirección. Vamos a llamar a eso teta. De tal manera que el barco, bueno, consiga contrarrestar esa velocidad. Bueno, he pintado esta flecha negra más grande que la del barco, pero en realidad, si recordáis los datos, lo que tenemos es que la velocidad del agua es de 4 km por hora. Y como trabajamos con vectores, pues voy a elegir un sistema de referencia, ¿vale? El que esto es X y esto es Y, de tal manera que la velocidad del agua será 4 km por hora Y. Por otro lado, nos dicen que en aguas calmas, o si el barco estuviese en un río quieto, bueno, pues la velocidad del barco con respecto al agua, que es la velocidad que es capaz de imprimirle el motor, pues es 4 km por hora, ¿vale? Y aquí es donde viene la parte vectorial, ¿vale? Respecto a este sistema de referencia, lo que vamos a hacer es escribir este vector, esta flechita verde que he pintado aquí, en términos de este sistema. Así que fijaos, como el ángulo lo he escrito aquí, pues esto será menos coseno de teta i, ¿vale? Porque veis que va hacia allá esta componente, en ese sentido, más seno de teta j. Entonces, ¿qué nos pregunta el problema? Pues para empezar nos está pidiendo cuánto vale este ángulo para que consigamos, como digo, llegar desde A hasta B. Y lo segundo que nos está preguntando es cuánto tiempo tardamos en ir de un extremo al otro. Vale. Bueno, vamos con la primera parte, que tiene que ver con la velocidad. Yo cuando veo algo relativo, me pregunto qué es lo que sé yo en la vida de movimiento relativo y solo sabemos una cosa. Y es que la velocidad del barco, en este caso, será igual a la velocidad del agua, perdón, la velocidad del barco visto desde el suelo, desde la orilla, será la velocidad del agua vista desde la orilla, más la velocidad relativa del barco vista desde el agua. Esto es un dato, ¿de acuerdo? Esto también es un dato. Y en principio esto es lo que también desconocemos. Pero aquí es donde entra ese dilema entre el relativo y el absoluto. Si yo estoy en la orilla y yo no tengo ni idea de que el barco ha puesto un rumbo,
ni tengo ni idea de que el río se está moviendo con una cierta dirección, yo lo que veo es un barquito que empieza aquí y va siguiendo su camino hasta que llega hasta otro extremo. Así que visto desde la orilla, el movimiento del barco es muy sencillo. El movimiento del barco simplemente va en la dirección J. Así que aquí tenemos, bueno, una relación en principio para el movimiento relativo, pero al ser en dos dimensiones nos permite descomponer esto en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Vamos con el eje X. Aquí tenemos 0, que es la velocidad horizontal del barco, igual a la velocidad horizontal del agua, que es toda, más la velocidad horizontal del barco visto desde el agua, es decir, la velocidad relativa, que es menos 8 coseno de teta. En el eje Y tenemos la velocidad del barco visto desde la orilla, que en este caso es desconocida, pero sabemos que es hacia arriba, y esto será igual a la velocidad del agua hacia arriba, que es 0, más la velocidad relativa del barco hacia arriba, que es 8 seno de teta. Bien, si echamos la cuenta, tenemos dos incógnitas, la velocidad del barco vista desde la orilla y el ángulo, pero también tenemos dos ecuaciones. Entonces, es un sistema muy fácil de resolver. Y aquí tenemos, es pasarlo a limpio, 0 igual a 4 menos 8 coseno de teta, 0. Por tanto, coseno de teta es igual a 4 octavos, que es un medio. Por tanto, teta es 60 grados o, bueno, como decimos los mayores, pi tercios radianes. Así que ya tenemos uno de los datos. Por otro lado, ya que estamos, podemos calcular la velocidad del barco. La velocidad del barco será simplemente 8 por el seno de pi tercios, es decir, la velocidad del barco visto desde la orilla será simplemente 8 por raíz de 3 partido por 2, o lo que es lo mismo, 4 raíz de 3 metros por segundo. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el tiempo? Fijaos, el tiempo tiene que ver con el desplazamiento real que hemos hecho. En este caso, esta separación es conocida, por tanto, si queremos calcular el tiempo aparece siempre que tenemos una derivada, por ejemplo, derivada de la posición con respecto al tiempo. En este caso, lo que nos interesa es la derivada de la posición vertical del barco con respecto al tiempo. Y esto es la velocidad vertical del barco, que es la que acabamos de calcular. Y además es constante, así que es muy sencillo. Tendremos diferencial de y es 4 raíz de 3 diferencial del tiempo. Todas las integrales en física son definidas. Empezamos en 0, acabamos en el tiempo que queremos calcular. Empezamos en 0 y acabamos en la altura o la separación que tienen las dos orillas. Integrando, pues tenemos una nueva ecuación que nos dice que la separación entre las orillas es 4 raíz de 3 por t. Volviendo al enunciado, nos dicen que esto es 0,76 kilómetros, así que esto es 4 raíz de 3, por cierto, aquí dije metros por segundo, no, esto es kilómetros por hora, que para eso estamos trabajando en kilómetros por hora por t, con lo cual el tiempo nos sale directamente en horas. Será 0,76 partido por 4 raíz de 3 horas. Poniendo los números, estos son 0,11 horas, que es aproximadamente lo mismo que 6,6 minutos. Y problema resuelto. Como siempre, el relativo es matemáticamente sencillo porque solo tenemos una expresión, que es esta que tenemos aquí en este recuadro naranja. ¿Vale? El problema está en identificar bien qué es el absoluto, cuál es el sistema de referencia, qué es lo que estamos midiendo, cuál es el dato, etc. Pero bueno, veis que es un problema sencillo. En el siguiente vídeo, que lo tendréis en la carpeta de vídeos guiados en cinemática a 2 dimensiones, vamos a hacer una variante de este problema en el que el río, en lugar de moverse con velocidad constante, se mueve aceleradamente. ¿Vale? Veis que es un poquito más complicado.